Demos inicio a la clase de hoy. Vamos a desarrollar, como les decía, el caso número 15 de análisis de sensibilidad. Eh, Acá tenemos el caso de un emprendedor, ¿cierto?, que nos pide ayuda. Sí, pero ustedes me escuchan bien o no? Porque sí, creo que ha estado medio inestable la conexión. No sé, parece que a nivel general. Yo por lo menos acá he visto que pestañea la plataforma, pero yo sigo conectado. Ya, ya. Es que yo estoy conectado directo a la torre Entel, entonces no tengo vaivenes. Bueno, vamos con el... Obvio, claro. Yo tengo un cable directo al satélite de Entel. Ahí, directo. Ay. Bueno, veamos las instrucciones del caso para que podamos desarrollarlo y terminarlo dentro de la clase. Tenemos que un emprendedor le solicita lo ayude a evaluar una idea de proyecto que consiste en colocar un local de comida casera en la esquina de Alonso Valle con 18. Adelante, Débora, pase nomás, tome asiento. Puesto que existe una gran cantidad de personas que trabajan o estudian en los alrededores. Los estudios realizados han establecido que la demanda estimada será de 1.500 colaciones diarias, pero el negocio podrá responder a esta en un 50% el primer año, creciendo un 10% cada año hasta satisfacer la demanda en su totalidad. Para efectos operativos, se consideran 260 días laborales al año. El precio estimado a cobrar por colaciones de 3.500, creciendo anualmente en un monto fijo igual a 150. Los gastos publicitarios se estiman en 100.000 mensuales durante el primer año. Para darle curso al negocio, se deberá invertir en una cocina industrial con un valor de 5 millones con vida útil de 10 años, alojamiento del local por 3 millones con 20 años de vida útil, camionetas por un valor de 12 millones con 10 años de vida útil y utensilios varios de cocina por 2 millones con 6 años de vida útil. Los activos podrán ser liquidados en un 40% de su valor de adquisición. El arriendo del local cuesta 1.200.000 pesos mensuales. El que se acordó será cancelado con pagos vencidos. Los pagos al personal corresponden a 2 cocineros por 500.000 cada uno, un chef de cocina por 900.000, 3 ayudantes de cocina por 400.000 cada uno y un aseador por 360.000, todos los valores mensuales. La materia prima asociada a una colación se estima en 1.500 y los gastos indirectos de fabricación se estiman en 450 pesos por colación. Los gastos generales de administración corresponden a 120.000 mensuales. El capital de trabajo se estima en 2 meses los ingresos por venta, recuperándose solo la mitad de lo invertido. El proyecto podría ser financiado con un préstamo con 3 amortizaciones iguales y 3 periodos de gracia en los que se pagarán solo los intereses a una tasa del 7,5% efectivo anual. El préstamo sería por el 40% de la inversión total, el impuesto a las utilidades es del 27%, la tasa de descuento de un 15%, el horizonte de evaluación es de 6 años. Se pide que confeccionemos un flujo de caja puro, un flujo de caja financiado, que determinemos la cantidad mínima de colaciones diarias que debería vender el local para que el VAN sea igual a cero, determinar el precio mínimo de cada colación para que el VAN sea igual a cero, determinar la probabilidad que el VAN del proyecto sea igual a cero, utilizando una tasa libre de riesgo del 3%, y luego, si este emprendedor se plantea los siguientes escenarios, un escenario pesimista, satisfacer solo el 40% de las colecciones diarias durante el primer año y un precio de introducción de 2.900 pesos. Y dos, un escenario optimista, satisfacer el 70% de las colaciones diarias durante el primer año y un precio de descreme de 4.600 pesos por colación. En ambos escenarios se mantienen las expectativas de crecimiento. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer acá es reunir la información base para poder construir nuestro flujo de caja. Entonces, vamos a compartir ahora la planilla de cálculo con la que vamos a trabajar.
Usted la tiene en pantalla y lo primero que vamos a hacer nosotros es identificar las variables críticas del proyecto. Las variables críticas son aquellas que nosotros después vamos a poder sensibilizar y entre ellas está el precio, ¿cierto? Los costos y las unidades que vamos a vender, ¿cierto? La cantidad de colaciones que vamos a vender. Entonces, vamos a identificar acá las variables críticas. Vamos a tener acá el periodo 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son los 6 periodos que vamos a identificar. Entonces tenemos las variables críticas y los periodos. Identificamos. Nos dicen que la demanda estimada es de 1.500 colaciones diarias, pero el negocio podrá responder a esta en solamente un 50% el primer año, creciendo un 10% hasta satisfacer la demanda en su totalidad. Entonces, vamos a identificar el número de colaciones anuales, ¿cierto? ¿Qué es lo que sabemos que son? 300, son 1.500 colaciones diarias, pero vamos a satisfacer el 50% de esas colaciones, ¿ya? Y eso lo vamos a multiplicar por 260 días de trabajo. Vamos a hacer, vamos a hacer una tabla diferente aquí, porque después el porcentaje lo vamos a tener que usar para poder sensibilizar la tabla. Entonces, nosotros vamos a poner acá demanda estimada diaria, que serían 1.500 colaciones diarias, ¿cierto? A esas 1.500 colaciones diarias, nosotros vamos a tener que aplicarle el 50%, que es la expectativa de cobertura de nuestra demanda. Entonces, vamos a después decir acá, capacidad de cobertura, sabemos que es del 50%. Entonces, nosotros vamos a copiar el 50% hacia el lado. Y acá vamos a dejar que esto esté listo. Ahí estamos. Entonces, los días de operación por año nos decían que eran de 260 días laborales. Entonces, ahora vamos a determinar nosotros cantidad de colaciones por año. Aquí recién las vamos a estimar. Entonces sería 1.500 colaciones por la tasa del 50%, que es lo que vamos a abarcar, por la cantidad de días que opera el negocio, que son 260 días. Entonces vamos a vender 195.000 colaciones por año, que eso es lo que nos está diciendo el proyecto. Entonces la idea es que esto nos quede todo vinculado para que podamos mover las celdas de nuestras variables críticas. Entonces ahí tenemos la cantidad de colaciones que vamos a vender por año. Luego, nosotros vamos a tener que considerar cuál es el precio estimado a cobrar por colación. Entonces, precio por colación. José Antonio, Profe, dice que va a ir creciendo 10% anual, ¿eso no es para aplicar el 50%? O sea, 60, 70, así, sí, creciendo ¿o cada no? año un 10%, sí, tiene toda la razón. Entonces, espérame. Pum, 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 pum. Podrá responderte en un 50% el primer año, creciendo un 10%. Sí, claro, sí, tienes toda la razón. Entonces sería 50. eh, Acá va a crecer, lo vamos a tener que hacer así para poder estimar
más el 10%, ¿cierto? Más el 10, más el 10, más el 10%. Ahí sí. Gracias, José Antonio. Ahí. Entonces ahí tenemos que va a crecer el 10% por cada uno de los siguientes años. Entonces, si este era el 50% el primer año, después abarca un 60, ¿cierto? Un 70, un 80, un 90 y un 100% y cubre toda la, o sea, cubre toda la demanda que serían 390.000 colaciones. Entonces, después tenemos el precio por colación, ¿cierto? Que lo habíamos definido del orden de 3.500 pesos. Entonces, el precio de la colación, que va a estar expresado en pesos, ¿cierto? Sería de 3.500. Y ese precio iría creciendo anualmente en un monto fijo de 150 pesos por año. Entonces ahí tendríamos que sería 150 pesos por año. Y después tendríamos el costo el costo variable de la colación. El costo variable por colación, que también estaría en pesos, que de acuerdo a lo que nos indica el caso sería la materia prima, que va a tener un costo de 1.500 pesos, y gastos indirectos de fabricación, que son de 450. Entonces serían 1.950 en total, más 1.500 más 450, 1.950, que sería el costo o precio variable por colación. Entonces ahí tendríamos los parámetros estimados para nuestra, o las variables críticas para nuestro proyecto. Este lo vamos a poner aquí. Ahí. Y ahí tendríamos las colaciones por año, más el precio, ¿cierto? Y tendríamos todos los valores que vamos a trabajar. Listo. Ahí tendríamos las variables críticas de la propuesta porque todos los demás tienen que ver con las inversiones y los costos que vamos a ir anotando en nuestro flujo. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos ayer, un segundo cuadrito en donde vamos a identificar o vamos a cuantificación de la inversión en activos fijos, ¿cierto? Entonces tendríamos los activos en primera instancia, teníamos el precio de compra, la cantidad, ¿no? El valor total de compra, la vida útil en años, ¿cierto? El valor de la depreciación, sacaríamos el valor libro, en este caso sería en t igual a 6, ¿no? Y tendríamos que asignarle el valor comercial o valor de liquidación, que era un valor que nos habían entregado, ¿cierto? En el caso. Entonces, dentro de los activos que tendríamos, tendríamos una cocina industrial con un valor de compra de 5 millones. Vamos a comprar una con un valor total de 5 millones, con una vida útil de 10 años. Después vamos a sacar las depreciaciones. Tendríamos que considerar el alojamiento
del local, por un total de 3 millones, haríamos 1 con 20 años de vida útil. Perdón. Después tendríamos las camionetas, que habla de 12 millones. Le vamos a poner 1 porque no sabemos cuánta en realidad compró. Con vida útil solamente da el valor total de las camionetas. Y los utensilios de cocina, en este caso serían de 2 millones. Una pura compra con vida útil de 6 años. El arriendo es parte de los gastos y los sueldos también. Entonces ahí tendríamos los valores de compra y ahora sacaríamos el valor de depreciación. Valor de compra total dividido por la vida útil. Tenemos la cuota de depreciación. Y después sacamos el valor libro en T igual 6. Entonces sería el valor de compra menos la depreciación por la cantidad de años que alcanzamos a depreciar, que son 6. Y ahí tenemos el valor libro de todos nuestros activos al periodo 6 y los utensilios de cocina serían los únicos que se alcanzan a depreciar en forma completa. Y después me dice que todos los activos se pueden liquidar a un 40% de su valor de adquisición. Entonces el valor comercial en el año 6 sería el 40% del valor de compra. Ahí. Entonces, en algunos vamos a tener utilidades, en otros no vamos a tener, no vamos a ganar ni un peso por venderlo. Entonces, ahora nosotros vamos a cuantificar la inversión. Y para nosotros la inversión total va a ser de 22 millones, una depreciación total de 2.183.000, un valor libre de 8.900.000 y un valor comercial de 8.100.000. O sea, vamos a perder 100 lucas en la venta de los activos, porque el valor comercial es menor que el valor libre. Ahí estamos. Y ahora podemos generar nuestra tercera tabla, que sería la estimación de los flujos de caja netos del proyecto. Serían del punto de vista económicos o flujos de caja puro. ¿Okay? Punto de vista económico. Entonces acá pondríamos los periodos, periodo 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Y empezamos. Ingresos por venta. Y los ingresos por venta de nosotros serían la cantidad de colaciones por año por el precio establecido para cada una de las colaciones. Entonces tendríamos ese ingreso por venta y ahí corremos hacia el lado. Luego tendríamos el costo variable de las colaciones, ¿no? Que sería la cantidad de colaciones por el costo variable unitario por cada colación. Después tendríamos como costo fijo el arriendo del local. Es de 1.200.000 pesos mensuales
por 12 nos da el valor del arriendo anual. Luego tendríamos las remuneraciones del personal. Y ahí tendríamos menos dos cocineros que nos cobran 500.000 pesos cada uno. Un chef que nos cobra 900.000, más tres ayudantes que les pagamos 400.000, más un aseador al cual le pagamos 360.000. Esos son costos mensuales y eso lo multiplicamos por 12. Entonces ahí tenemos los costos que vamos a asumir en remuneraciones para los próximos periodos. También hay gastos generales que son de 120.000 mensuales. Nos da el dato de capital del trabajo, pero se nos estaba quedando los gastos publicitarios que equivalen a 100.000 pesos mensuales durante el primer año. Está por 12. Y no hay más gasto publicitario en el resto de la propuesta porque solamente nos dicen que son 100.000 mensuales durante el primer año. Pero ¿qué nos falta acá? Nos falta ahora agregar los activos que son no, o sea, los activos depreciables o la depreciación del activo fijo, que en este caso lo vamos a pinchar de acá arriba, que eran 2.183.000. Eso se va a replicar por todo el proyecto. No hay gastos de puesta en marcha, por lo tanto no hay amortizaciones. Entonces ahora deberíamos reconocer nosotros el ingreso por venta de activo fijo. Entonces le vamos a agregar una línea aquí, después del ingreso por venta de colaciones, venta de activos fijos. Aquí vamos a copiar el valor de acá arriba, que lo vamos a vender en 8.800.000, ¿cierto? Y acá vamos a anotar el valor libro de los activos fijos, sería menos 8.900. Y ahora calculamos la ganancia o pérdida antes de impuestos. Y calculamos la suma, obtenemos la ganancia. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas? No, profe, está todo bien. Pero está buena la palabra No, alajamiento, no la. no he escuchado nunca. El arriendo, sí, dato calculado, 1.200.000 por 12. Aplicamos el impuesto a la renta entonces y después calculamos la ganancia o pérdida en el caso del ejercicio, si es que hay, ¿cierto? Damos suma y ahí tenemos
nuestra ganancia o pérdida para cada uno de los periodos. Entonces ahí ya tenemos la primera parte, que es la estimación de nuestro estado de resultado. ¿Qué es lo que nos faltaría incluir ahora? Nos faltaría hacer los ajustes de caja para poder generar el flujo de caja del proyecto. Entonces aquí nosotros vamos a colocar la depreciación del activo fijo, que es el valor que no es un desembolso real de dinero, tanto lo vamos a devolver. Listo. Y como no hay gastos de puesta en marcha, vamos a colocar al tiro la inversión en activos fijos, ¿cierto? Que sería de 22 millones que lo habíamos estimado arriba. Y vamos a devolver también el valor libre de esos activos, los 8 millones 9, porque tampoco es una salida real de caja. Y finalmente colocamos acá, como no hay gasto de operaciones puesta en marcha, la inversión en capital de trabajo. De acuerdo a las instrucciones del caso, se estima en 2 meses de los ingresos por venta y se recupera solo la mitad de lo invertido. Entonces, como son 2 meses los ingresos por venta, sería de los 682 millones por 2 dividido por 12. Ahí sacamos la proporción. Entonces, en la medida que va aumentando, ¿cierto? Vamos a tener que sacar cuánto aumenta el capital, S menos S, 2 de 12, y vamos a ir incrementando el volumen de capital de trabajo, ¿cierto? En la medida que las ventas van aumentando. Lo único malo es que de todo este valor que nosotros vamos a invertir, ¿cierto? Solamente se va a recuperar el 50%. Y ahora ya tenemos listo para poder generar nuestro flujo de caja neto, que está medido desde un punto de vista económico. Este era un flujito bastante sencillo, más corto que el que vimos ayer, ¿cierto? Así que era más fácil terminarlo. Y ahora, listo. Y ahí tenemos nuestro flujo de caja neto económico, que era el primer flujo de caja que nos estaban pidiendo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, perfecto. Entonces ahora vamos a colocar, vamos a hacer Vale, estimación. Dígame. yo tengo problemas con el capital de trabajo. ¿Ya? El 28.000, 26.000 creo que le da, el segundo año, o sea, el primer año, a mí no me da eso. Porque yo saqué la variación ¿Ya? que es 40% de un año a otro. Y eso la multipliqué por el periodo anterior y no me da. Sí, pero es que del 40% tenéis que ocupar 2 meses nomás, po. De lo que crece, tenéis que ocupar 2 meses nomás. Y ahí A tú ver, estás profe, ahí, ¿puede si lo mostrarme haces. esa fórmula, por favor? Ah, no, yo hice la resta nomás, sí, ahí. Ya, acá, profe. Es que como había hecho el primero que ya estaba con los 2 meses, pensé que solamente era el porcentaje. No, pues después tenéis que mantener la proporción. Van a ser siempre 2 meses de capital de trabajo.
Profe, creo que no está tomando en el flujo de caja neto la ganancia. No la tomé. A ver. Toda la razón, pues, una línea ahí. Ahí sí. Bien, estamos atentos a la jugada, chiquillos. Muy bien, ¿ah? Estamos dados para hacer una prueba a nivel, de nivel. 4. Estimación de los flujos de caja netos financiados. Entonces, vamos a tomar esta de acá, ¿cierto? Ahí. Vamos a copiar los flujos de caja neto del proyecto. Y tenemos que incorporar acá los datos del financiamiento, que el préstamo sería por el 40% de la inversión total. Entonces, el préstamo sería el 40% de lo que vamos a invertir. Y nos dicen que se pagaría con 3 amortizaciones iguales y 3 periodos de gracia en los que se pagarán solo los intereses a una tasa del 7,5% efectivo anual. Entonces, la amortización del crédito o del préstamo sería en 3 cuotas iguales y con 3 periodos de gracia, o sea, 1, 2, 3. Entonces, la primera cuota la vamos a pagar acá. Entonces, tendríamos de los 54.300.000 dividido por 3 y pagaríamos 3 cuotas de 18.100, ¿no? Pero los intereses del préstamo se pagarían eh, anualmente. En los periodos de gracia se van a pagar los intereses. Entonces, como estamos debiendo 54.300.000, vamos a pagar el 7,5% de interés. Y ese monto lo vamos a pagar mientras no amorticemos el capital, ¿cierto? Ahí vamos a pagar 4 periodos de 4.072.500 porque al cuarto periodo, antes de amortizar, seguimos debiendo los 54.300. Para el siguiente periodo, ¿cierto? A los 54.300.000 le descontamos los 18.100.000, pagamos el cuarto año en este caso, y eso lo multiplicamos por el 7,5%. Y después en el último año, como ya vamos a haber pagado 2 de 18.100.000, nos queda un capital pendiente pago de solamente 18.100.000. Y le aplicamos el 7,5. Esto es un método americano, o sea, perdón, un método alemán con periodos de gracia. Y ahora calculamos el ahorro tributario de la deuda o del préstamo, para seguir con el mismo nombre, del préstamo, que sería el 27% de los intereses que paga el préstamo. Y ahora generamos los flujos de caja neto, pero financiado. Y ahí tenemos nuestra estimación. Voy.
el 40% de la inversión inicial, Fernanda, de los 135.750. Del 5 a los 54.300.000 le descuento la primera amortización que hicimos el año 4. Y a eso le aplicamos el 7,5% de interés. Ahora acuérdense que si se complican digamos, con esa figura, hagan un cuadro de amortización paralelo para que generen los valores, digamos, que sale más fácil. Sacas la variación de la venta y al incremento le aplicas 2 meses de 12. Sí, es que yo como la hago es diferente la forma, po, porque ahí no hay un 40% de variación, pues hay un número. Y como yo tenía ya el 113.000, o sea, los 113 millones, con Ujú. los 2 meses, supuse que no era necesario hacerlo de nuevo los 2 meses. Ya estaba con Sí, los pues, 2 meses. y si lo hacís por variación también da lo mismo. Fernanda, el último interés se calcula sobre el saldo de la amortización que queda al tercer año del pago, al sexto año del pago de la cuota, que te quedaría los 18.100.000. Mira, José Antonio, ahí hice la variación de la venta en términos porcentuales y después la variación se la apliqué al capital de trabajo y me da los 28.600.000. Ah, ya. Ok, No sé qué me fui que estaba pescando otra celda. no hay problema. Profe, ¿cómo calculo el flujo de caja financiado?
que me da otros valores, me varía un poco los números, pero tengo los mismos valores que tiene usted. ¿Tenemos los mismos números? Ah, ¿será acá la diferencia en los intereses? No tengo los mismos intereses. No sé por qué me varía. Y el impuesto a la renta el 27. El 27, 1.099.575. Después en el quinto, 733.050, 366.525. De arriba 1.357.500. 2.715.000, 4.772.500. Tengo todo igual. Y los flujos de arriba igual. No sé por qué pero me varía como en ¿Será un el número? millón. Sí, no sé en qué será. Me da valores similares, pero me varía un poco. Ah, A lo mejor cuando copié el flujo, quizás puede ser que ahí a lo mejor te cambió algún valor. Puede ser. Revisa y ve de dónde está vinculado la celda, porque este está vinculado a la de arriba, ¿viste? Mira. yo voy a revisar. Voy a hacerlo así como lo tiene usted tal cual, para ver Ah, que... eso es donde está la variación. Fernanda, ahí está la ganancia. Profe, ¿podría subir la planilla un poquito más arriba? Es que tengo una diferencia y no sé dónde es. Ahí o más arriba. No, profe, ahí ya la encontré. Ya. Ya. ¿Estamos? Profe, hice el Dígame. cálculo de los flujos con la calculadora y me da los valores que tengo yo. Va. Porque ahí está desde ahí. ¿Será con la depreciación? Porque la Es que depreciación en de el acá. financiero nomás, profe, solo en el financiero me cambia, lo demás lo tengo. ¿Solo en el financiero? Y de aquí partí igual, ¿cierto? Ah, no, ya me fijé, yo tengo un error acá, profe. Yo tengo un error. Sorry, me Ya. equivoqué.
No se preocupe. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Para poder sensibilizar nosotros la propuesta, ¿cierto? Vamos a hacer acá nosotros, en donde vamos a anotar evaluación económica del proyecto, ¿ya? Y vamos a incorporar la tasa de descuento. Vamos a calcular el valor actual neto. Ah, esa es. Valor actual neto, ¿cierto? Que sabemos que es el VAN, ¿cierto? Vamos a calcular la tasa interna de retorno. La TIR. Y vamos a calcular también la TIR ajustada, aprovechando que tenemos el Excel. Y vamos a calcular el payback o periodo de recuperación de la inversión, que nosotros lo vamos a medir en años. Toda esa información vamos a calcular. La tasa de descuento, acá nos dicen que es de un 15% anual. Entonces vamos a anotar el 15%. Pero antes de esto nos vamos a traer los flujos de caja neto económicos para poder hacer la evaluación. Entonces vamos a copiar la línea de aquí, ¿cierto? Ahí sí. Y vamos a traer estos flujos de caja para poder hacer la evaluación, que son los flujos de caja neto económicos. Entonces, ahí. Entonces, calculamos el VAN. PNA al 15%, el flujo de caja, el flujo cero. Y sacamos el valor actual neto. Y después calculamos la TIR y la TIR media. ¿Ya? Y calculamos la TIR media. Y de ahí nos vamos con el payback. ¿Ya? Que nos da una TIR nos da una TIR bastante grande, del 146,1%. Entonces, en este caso nos convendría sacar la TIR ajustada, ¿cierto? Para poder ver cómo nos baja la TIR del proyecto. Entonces veamos cómo nos cambia la TIR. TIR M, ¿cierto? De nuestros flujos financiado al 15 y reinvirtiendo nuestros flujos al mismo 15%. También nos da una TIR bastante alta. Esto ya nos estaría dando indicios de que la probabilidad de que el proyecto nos dé un VAN igual a 0 debería ser súper chiquitita. ¿Ya? Y el payback no vale ni siquiera la pena descontar el flujo, ¿cierto?
porque en realidad estaríamos recuperando la inversión dentro del primer año, ¿cierto? En realidad sería dentro de los primeros meses del año, porque si esto lo traigo a valor actual, dividido por 1.15, me da 130 millones. O sea, estaríamos en términos prácticos en 2 años y meses. Claro, más 130 dividido por... Estaríamos recuperándola en 1,79 años. Estaríamos recuperando la inversión. La vamos a dejar en 1, y si es que, no al revés, progresando. S más S menos S dividido por S. En 1.03 años, 1,03 años. O sea, prácticamente un año. ¿Ya? Y esto es lo que nosotros queremos ahora ver, cómo nos cambia, ¿cierto? Nuestra sensibilización del proyecto si disponemos de esta información. Básicamente lo que nos interesa a nosotros medir es el comportamiento del VAN. Entonces, para sensibilizar, lo que nosotros vamos a hacer es, para mantener los datos, vamos a duplicar la hoja, la vamos a copiar, ¿cierto? Y vamos a generar una segunda hoja. La primera le vamos a poner donde van a estar los flujos. La segunda va a ser la cantidad mínima, que es donde nosotros vamos a sensibilizar. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a decir al proyecto acá? Vamos a ir a nuestra tabla a nuestra celda objetivo, ¿cierto? A datos, análisis de hipótesis, si quiere lo hacemos con Solver, y le vamos a decir, busque el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que el VAN de la propuesta sea igual a 0. ¿Cambiando qué celda? Cambiando la cantidad de relaciones diarias que podría vender la empresa, ¿cierto? Pero aquí nos va a faltar una línea. En realidad, capacidad de cobertura, vamos a tener que incorporar acá una que diga capacidad diaria estimada, que va a ser de las 1500 por el 50%. Ahí, 750. Y de ahí copiamos para el lado para poder tener el dato, ¿cierto?, que nos permita y aquí vamos a hacer lo siguiente. Igual 750 por 260. Ahí. Y ahí no nos cambia nada el flujo hacia abajo, ¿cierto? Sigue siendo 1.134.000, 1.134.000. ¿Ya? Hicimos una pequeña modificación porque necesitamos este dato, que es el que nosotros vamos a sensibilizar. Entonces vamos a decirle al proyecto que mi objetivo es que el Profe, VAN, dígame, de ahí del 750 para el lado le dio 900. ¿Cómo hizo ese cálculo? copié nomás. Ahí
multipliqué esos dos Ah, ya, perfecto, sí. y de ahí copié para el lado el porcentaje. Ok, gracias. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar objetivo. Queremos hacer que el van sea igual a 0, cambiando la celda donde está la cantidad de colaciones diarias que va a vender. Voy a ponerle un valor, 750. Ahí sí. Ahí para adelante ya va a cambiar. Buscar objetivo, de nuevo, con el valor de 0, cambiando el número de colaciones. ¿Va? Ah, mira. Sí, pues, tenía que vincularla a la anterior. Buena. Aquí hemos dicho que eran 750 y esto tiene que crecer en relación al porcentaje anterior. Entonces va creciendo en 900, va creciendo en 250 por año. No, 150, perdón. Después crece esa más 150, más esa más 150, más esa más 150, más esa más 150. Ahí sí. Ahí tenemos el orden de crecimiento y ahora sí nos va a salir. De nuevo, el van con un valor de 0, cambiando la celda. Eso, ahí sí. Entonces dice que para que el van sea igual a 0, la cantidad de colaciones diarias, fíjense que nos dice que el primer año tendríamos que regalar 191 colaciones, ¿cierto? Justamente, hay que regalar el primer año, o sea, en cierta forma nos podríamos dar el lujo de los 2 primeros años de regalar las colaciones, ¿cierto? Y después empezar a vender en forma normal. Eso es lo que nos está diciendo la propuesta. Claro, o sea, sí, o sea, si consideramos con los números originales, fíjense los montos que nos dan. Entonces, al primer año ya recuperar la inversión igual es harto. Entonces, no es mal negocio. Entonces, por eso les digo que cuando calculemos la probabilidad del van que sea igual a 0, lo más probable es que nos dé un porcentaje súper bajo, casi un 0%. O sea, que no haya probabilidad de que el van sea 0. Entonces, claro, el análisis que uno hace acá cuando da la cantidad da negativa es porque en cierta forma me está diciendo el proyecto que hay que regalar los productos, ¿cierto? Y así todo, perder plata, nos podemos dar el lujo de 2 años de estar perdiendo plata, entre comillas. Eso es lo que nos está diciendo. Mira que aquí van dos flujos, dan a pérdida, tres, y en realidad de para adelante se empieza, y así todo podemos nosotros eh, generar lucas. Ahora, la inversión la vamos a recuperar, en este caso nos cambia porque se recupera en el quinto año. Entonces aquí estos valores hay que sacarlo. El P hay que sacarlo porque ahí no lo vamos a necesitar, porque estamos sensibilizando. Entonces, ya tenemos ese calculado. Después nos dice el precio mínimo de cada colación para que el van sea igual a 0. Entonces, ahora nosotros vamos a tomar el van original. Ahí está.
Profe, lo que pasa es que tengo el mismo ban que usted y ¿cómo se llama esta cosa? El análisis de hipótesis. ¿Ya? Los números me dan muy altos, demasiado. Ah, es que fíjate que acá yo hice una modificación. Agregué una Sí, pues línea lo que hice se igual que llama... usted. ¿También? Sí, Y para y me crecer da más lado menos de... de 150.000 millones, una cosa así. Ah, no, ahí hay algo raro. ¿Qué hiciste? Algo raro que hiciste. ¿Pero copiaste la hoja o la duplicaste? La copié. Ah, a lo mejor ahí está porque tenéis que decirle acá, en mover o copiar, crear una Ay, copia, que ahí la lo voy a duplica. hacer así entonces. A Claro, ver. porque ahí está la diferencia. Entonces, esa nueva hoja que creamos de la original es donde vamos a calcular ahora el precio mínimo. Y también vamos a borrar acá el payback, que no lo vamos a ocupar. ¿Ya? Y nos vamos a ir arriba y vamos a decir ahora como no necesitamos tocar la cantidad, lo dejamos tal cual porque lo que necesitamos mover es el precio. Entonces le vamos a decir buscar objetivo. El objetivo es nuevamente el van con un valor igual a 0, cambiando ahora la celda del precio. Entonces, aceptar. Ahí nos da el valor sensibilizado. Y fíjense que nuevamente, este proyecto es muy bueno. Nosotros el primer año podríamos incluso vender bajo el costo, ¿cierto? Para que el van sea igual a 0 porque en cierta forma la utilidad la vamos a tener en el futuro. Así que no es tan malo el proyecto. Claro, nos podían demandar por dumping, exactamente. ¿No? O sea, el proyecto debería ser extremadamente bueno. Justamente, hagamos una vaca y juntemos plata para hacer el proyecto. Entonces, aquí mismo, ¿cierto? En la misma hoja original, vamos a calcular la probabilidad de que el van sea igual a 0, para no generar una hoja aparte. Entonces aquí vamos a calcular la probabilidad que el van sea igual a 0. Entonces nosotros vamos a copiar los mismos datos de arriba, ¿cierto? Estamos trabajando con los mismos flujos de caja. Ahí. Y vamos a calcular el flujo caja neto promedio y la desviación estándar de los flujos de caja neto de la propuesta. Medio y desviación estándar. Ahí. Ahí tenemos los parámetros para nosotros poder calcular ahora el valor esperado del VAN a la tasa libre de riesgo que era del 3%. Entonces, vamos a anotar nosotros acá nuevamente los periodos, ¿cierto? Vamos a poner flujo caja neto promedio, la inversión que eran 135.750.000 y vamos a hacer mención a nuestros flujos de caja promedio. Y con esta información calculamos el VAN sabiendo que la tasa de descuento es de un 3%. Tasa de descuento
sabiendo que la RF o tasa libre de riesgo es de un 3%. Entonces, el valor esperado del VAN, lo que nosotros llamamos E, el VAN sería VNA, el 3%, que sería la tasa de descuento, los flujos de caja promedio, más la inversión inicial. Claro, y nos da un valor del VAN súper alto. En este caso es de 1.000 millones de pesos. Entonces lo vamos a poner para acá. Ahí. Y ahora hacemos lo mismo, pero calculamos el valor actual, ¿cierto?, de las desviaciones estándar de nuestro flujo de caja. Desviación estándar del flujo de caja neto. Y hacemos mención a nuestra desviación estándar. Y acá calculamos el VAN de la desviación estándar de los flujos de caja neto. Y sabemos que la tasa de descuento sigue siendo el 3%. Entonces le ponemos acá, vamos a hacer una pura fórmula. Raíz de el primer flujo de caja al cuadrado dividido por 1.03 elevado al doble del periodo, 2 por 1, 2, más el segundo flujo de caja elevado al cuadrado dividido por 1.03 elevado a 4, más el tercer flujo de caja elevado al cuadrado dividido por 1.03 elevado a 6, más el cuarto flujo de caja elevado al cuadrado dividido por 1.03 elevado a 8, más el quinto flujo de caja elevado al cuadrado dividido por 1.03 elevado a 10, más el sexto elevado a 2, ¿cierto? Al cuadrado, dividido por 1.03 elevado a 12. A eso le cerramos paréntesis. Si usted quiere hacerlo por método carretero, no hay ningún problema. Hágalo para que se vaya a la segura, ¿cierto? Y sacamos el valor de la desviación estándar de los flujos de caja. Y ahora sacamos el factor Z para poder estimar la probabilidad que el VAN sea igual a 0. Y acá calculamos la probabilidad del VAN igual a 0. Entonces nuestro factor Z sería 0, el valor del VAN esperado, dividido por el valor actual de la desviación estándar. Nos da 4 menos 4. Le ponemos ahí unos 4 decimales y después buscamos la distribución normal, estándar, ¿cierto? Donde nos pide el valor de Z, verdadero. Y como lo habíamos dicho delante, ¿cierto? Más o menos establecido o predispuesto, o digamos, predecido antes, la probabilidad de que el VAN sea igual a 0 es muy bajita. O sea, es un proyecto con un bajo nivel de riesgo. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría generar los escenarios. El escenario pesimista, ¿cierto? Si las colaciones bajaran a un 40% diario,
con un precio de introducción de 2.900 y un optimista si el escenario fuera un 70% y el precio fuera de 4.600. Entonces ahora vamos a subir, porque aquí están las variables, necesitamos esta y esta, que son las variables que necesitamos mover, ¿cierto? Entonces ahora vamos a decir datos, análisis de hipótesis, administrar escenarios, agregar, y vamos a poner un escenario pesimista. ¿Qué celda vamos a cambiar en el pesimista? Vamos a cambiar la cobertura y el precio. Vamos de nuevo. Pesimista. Vamos a cambiar la cobertura y el precio. Vamos a agregar otro escenario, que va a ser el optimista. Va a cambiar la misma celda, la cobertura y el precio. Entonces, ahora me pregunta por el valor de los escenarios. El original es 53.500, ¿cierto? Entonces, al pesimista le vamos a decir que le dé un valor de, habíamos dicho, de un 40% y un precio de 2.900 pesos. El optimista le vamos a dar un valor de 70% y un precio de 4.600. Le damos a aceptar y le pedimos que nos haga un resumen. Y nos pregunta, ¿qué celda del resultado es la que usted quiere mover? El valor actual neto, que eso es lo que siempre nos interesa modificar. Van. Entonces, ahí tenemos el resultado del van. Acuérdense que la D5, ¿cierto? Era la cobertura. Entonces vamos a renombrar acá las cantidades a ver si la puede generar. Esta le vamos a poner cobertura. A esta le vamos a poner el precio. En la que vamos a sensibilizar, le vamos a poner el pan para que tenga todos los nombres, ¿cierto? Vamos a eliminar el escenario y lo vamos a volver a generar. Para que nos quede con los nombres exactos. Entonces, vamos a inicio, datos. Como ya tengo los escenarios, le digo que haga el resumen automático. La C56, que es el van, listo. Y ahí los generó. Entonces, mis valores actuales, si mi cobertura es del 50 y mi precio es de 3.500, ese es el valor del van que teníamos originalmente. En un escenario pesimista, al 40% con un precio de 2009, nos reduce el van casi a la mitad. Pero en un escenario más optimista, en donde aumentamos al 70% con un precio más alto, fíjense que el van casi se duplica. ¿Ya? O sea que el proyecto, de acuerdo a los números que nosotros teníamos, es un proyecto altamente rentable con un bajo nivel de riesgo. Porque ya habíamos visto que la probabilidad de que el van sea igual a cero era pequeña, porque incluso nos podíamos dar el lujo hasta de regalar colaciones sin perder plata. Incluso en un escenario pesimista, exactamente. ¿Cómo quedamos, chiquillos? Ya, pero hemos hecho hartos casos digamos, que ya más o menos tenemos clara la dinámica de cómo funcionan las herramientas de
sensibilización, sobre todo en el Excel, ¿cierto? Para poder ir generando valores mínimos de cantidades, valores mínimos de precio o incluso hasta escenarios de acuerdo a el comportamiento de ciertas variables críticas, ¿cierto? Entonces, ya lo único que nos queda es empezar dentro del análisis de sensibilidad, porque ya calculamos riesgo, ¿cierto? Nos queda hacer un par de casuísticas más y estamos ya cerrando los contenidos respecto a la materia del semestre. Vamos a hacer un análisis de cartera de proyectos utilizando herramientas que habíamos visto que eran el BAWE, ¿cierto? Y una herramienta y el IBAN, que es para poder hacer ranking de proyectos con restricciones de capital, etcétera, y ver de qué manera podemos sensibilizar esa inversión. ¿Ya? ¿Qué pasa si al momento de buscar valores negativos dan muy alto? Pueden ser dos opciones. Que el flujo haya quedado mal vinculado, alguna celda, algo que no esté trabajando correctamente, o bien que, dadas las características de los números, efectivamente nos va a dar alguna cosa media rara. ¿Ya? Pero lo más probable, Fernanda, es que te haya quedado algún dato mal vinculado. Una celda que no se esté moviendo. Sí, le sugiero ahí que le pegue una revisa. Uno de los, entre comillas, de los problemas que tiene esto es que si queda algún dato mal vinculado o la planilla mal armada, generalmente nos va a tirar valores medios raros. Entonces hay que tener harta precaución ahí al momento de armar la plantilla. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, aquí la moraleja es que no hay ninguna plantilla igual a la otra, porque en la medida que yo voy modificando el ejercicio, me puedo basar como en la estructura tipo, pero cada proyecto tiene una particularidad distinta. Entonces, desarrollar el ejercicio sobre una de estas plantillas que ya está hecha es la peor idea que pueden tener porque les va a arrojar cualquier cosa. ¿Ya? Así que hay que partirla siempre desde cero. Entonces, ahí vamos a dejar acá abajo resumen de, acá vamos a poner escenarios. Se van a poner los flujos, ¿cierto? La cantidad mínima, el precio mínimo, le vamos a cambiar color a ese, y los escenarios, para que tengamos claro que tenemos otras hojas con más datos. ¿Ya? Ya pues chiquillos, eso sería por hoy. Se les agradece la participación. Estuvieron calladitos. Parece que o estaban asustados o estaban muy concentrados trabajando. Eh, pero al parecer, por lo que yo percibo, parece que la herramienta de sensibilización está bien entendida, por lo menos, que es lo que me interesaba que les quedara súper claro eh, cómo realizarlo. ¿Ya? Así que, como les digo, la próxima semana vamos a hacer ya las últimas aplicaciones eh, y justamente vamos a practicar en algunos otros casos simpáticos ahí que aparecen de sensibilización. ¿Ya? Ya pues, sí, Teresa, no se preocupe, sí parece que había un problema de conectividad hoy día importante. Así que no hay problema, tranquilos nomás. ¿Ya? Ya pues, que tengan bonito fin de semana, cuídense harto, no anden saliendo si no es necesario. Y nos vemos el próximo martes. Cuídense, chiquillos, descansen, que estén muy bien. Chao, chao. Ah, los que no han hecho la encuesta docente, porfa, responderla. Mañana voy a pedir el reporte nuevamente.